El día en que Dios reveló su poder frente a un Dios falso, una transformación divina inesperada en el tercer año de Joacim, durante el reinado del rey Acab en Israel, la nación se hallaba sumida en la oscuridad de la idolatría. La reina Jezabel, con su influencia maligna, había inducido al pueblo a rendir culto a Baal, un dios falso que había llevado a la nación por caminos de corrupción y desolación. En medio de este desasosiego espiritual, Dios llamó a su fiel profeta Elías para llevar a cabo una confrontación decisiva que revelaría su majestad y poder. Elías, un hombre de Dios, se erguía firme en su fe, y bajo las sombras del monte Carmelo planteó un desafío que resonaría a lo largo de la historia. En el altar que había erigido, los israelitas habían de elegir entre el Dios verdadero y el ídolo inerte. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal, id en pos de él, proclamó Elías, cuya voz reverberaba en el corazón del pueblo, atrapado en el desconsuelo de la incertidumbre. Los profetas de Baal, con entusiasmo frenético, tomaron su turno. Desde la mañana hasta la tarde clamaron a su deidad, danzando y mutilándose con cuchillos y lanzas, esperando que su clamor fuera escuchado. Pero el silencio fue su única respuesta, el viento taladrante del desierto se convirtió en susurros de miedo, mientras el pueblo miraba, atónito, la impotencia de un Dios que jamás podría responder. Mientras tanto, Elías, con la serenidad del Espíritu Santo, se acercó a su altar. Con piedras, leña y un sacrificio, preparó la ofrenda. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, clamó con fervor, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. Luego, ordenó que se vertiera agua sobre el sacrificio, una acción que desafió toda lógica ante la sequía del tiempo. Las aguas empaparon el altar y la leña, marcando un acto de fe sin temor a lo imposible. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Entonces, un aire cargado de expectación recorrió el monte, y el cielo se oscureció. Jehová, Dios de Abraham, muéstrame tu poder, exclamó Elías, mientras el pueblo se contenía la respiración. En un instante, el cielo abrió sus compuertas y, como un rayo de luz, el fuego de Dios descendió con furia celestial. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras y aún las aguas que rodeaban el altar. El pueblo, testigo de este milagro divino, cayó de rodillas, proclamando en un clamor unánime, Jehová es el Dios. Al ver este acto portentoso, Elías, con su espíritu reavivado, sabía que había restaurado la adoración genuina entre su pueblo. Pero en su corazón, una nueva interrogante surgía: ¿podría el pueblo mantener este fervor ante el desafío de la idolatría que aún dominaba su reino? En medio del fuego y el clamor, la historia de la fe de Israel se encontraba al borde de una transformación, y el propósito divino aún estaba por revelarse. La maravillosa manifestación del poder de Dios dejó al pueblo de Israel temblando de asombro. La nube de incertidumbre que antes había oscurecido sus corazones ahora se desvanecía, pero la lucha espiritual no había terminado. Los ecos de su clamor resonaban todavía en las montañas, donde Elías sabía que la historia no se detenía en una sola victoria. En su interior, las preguntas surgían como fuego: ¿y ahora? ¿Qué harían con esta revelación del Dios vivo? A medida que los profetas de Baal caían en su decepción, Elías, inspirado por el Espíritu, se dirigió al pueblo con voz firme. Detened a los profetas de Baal. No permitiré que esta tierra, redimida por el fuego del cielo, vuelva a ser cautiva de la oscuridad. Su mirada ardía con determinación mientras guiaba a los israelitas a una decisión definitiva. Los profetas de Baal, ahora en el suelo, intimidados y avergonzados, se encontraban en la presencia del Dios que había respondido con fuego.
Elías les instó a que fueran conducidos a un lugar donde pudieran ser honrados con un destino que consideraban justo. Sin embargo, Dios no permitiría que su santo nombre se profanara, el juicio debía ser pronunciado. ¿Habéis visto el poder del verdadero Dios? Entonces, debéis entender que los ídolos de madera no pueden salvar. El pueblo, temblando de miedo y reverencia al ver la gran manifestación, accedió a la acción audaz. Con un clamor unánime, dirigieron a los profetas hacia el arroyo cercano, donde la transformación final tendría lugar. El corazón de Elías estaba cargado de sollozos profundos, aunque su rostro reflejaba la fe inquebrantable en el plan divino. Mientras la justicia de Dios cumplía su propósito, un nuevo viento soplaba entre las montañas. Elías, con un alma ardiente por más revelaciones, se apartó a solas y elevó su voz hacia el cielo, buscando dirección. Su espíritu inquieto clamaba, Señor, ¿qué harás con este pueblo que te ha visto en gloria? De repente, una brisa suave, fresca y cargada de promesas, llegó a sus oídos. En ese susurro, el Señor le habló, Elías, has de saber que la lucha no terminará aquí. Este pueblo ha sido transformado hoy, pero la sombra de la idolatría acecha aún. Ve y fortalece a tu discípulo Eliseo, porque a través de él, mis planes seguirán despegándose. Elías fue lleno de nuevo con el ardor del llamado divino. Comprendía que no debía ser solo un instrumento de juicio, sino de edificación, su misión se expandiría más allá de la montaña y se adentraría en el corazón de otros. Una unción nueva se derramó sobre él, y salió decidido. El fuego del cielo ha dejado huella, pero hay un futuro que aguarda entre las sombras. Mientras el sol comenzaba a caer, la luz del día titilaba entre las nubes. El corazón de Elías palpitaba con esperanza. Sabía que la historia de su pueblo no solo estaba marcada por una victoria, sino por la promesa de una restauración aún mayor. Y así, en el horizonte, se dibujaba el nuevo capítulo, un joven llamado Eliseo, quien estaba aguardando en su legado. Por lo tanto, dijo el Señor, aún tengo más de lo que tus ojos han visto. Este es solo el principio de mi obra. Lo que Elías había hecho en el monte fue testimonio de algo mucho mayor, el propósito de Dios estaba a punto de revelarse, y la historia de la fidelidad divina continuaba. Elías se dirigió entre las rocas, con el eco de la asamblea vibrando en su corazón. El aire fresco de la montaña le llenó los pulmones mientras se encontraba en el umbral de la próxima etapa de su ministerio. La gloria de lo sucedido aún iluminaba sus pensamientos, pero el llamado de Dios resonaba fuerte dentro de él. Se acercó a la casa de Eliseo, un joven labrador de una familia sencilla, pero una choza que llevaba marcas de más que simple tierra. Era un lugar donde las promesas de Dios se dibujaban entre la rutina cotidiana. Cuando Elías llegó, encontró a Eliseo arando un campo, 2 yuntas de bueyes lo acompañaban en la labor. El sudor perlaba su frente, y no había nada en su aspecto que lo hiciera destacar entre los hombres comunes. Sin embargo, en ese momento, el cielo se abrió sobre él de nuevo, y Elías sintió la urgencia divina que le instaba a actuar. Eliseo, pronunció Elías con una voz que tronó como un rugido distante, ven, porque el Señor te ha escogido. Los ojos del joven se elevaron de su trabajo, encontrando el rostro resplandeciente del profeta. Su corazón se aceleró, un extraño fuego comenzó a consumir la simpleza de su existencia. El sentido del llamado era claro, un peso divino descansaba sobre sus hombros. Sin dudar, Eliseo dejó las herramientas y corrió hacia su maestro. ¿Qué quieres que haga, hombre de Dios?, preguntó con reverencia. La voz de Elías resonaba en sus oídos como un eco de grandeza, sígueme, y vas a ser un portador de la palabra de Dios. Entonces, Eliseo tomó la más drástica decisión, quemó sus bueyes en una ofrenda, simbolizando el sacrificio de su vida anterior, y ofreció un banquete a su pueblo en despedida. De esta manera, el joven labrador se convirtió en el discípulo del profeta. Con Elías, Eliseo caminó por las tierras de Israel y juntos comenzaron a discernir la naturaleza del corazón del pueblo. Al pasar por aldeas y ciudades, la idolatría aún acechaba en los rincones más oscuros. El pueblo aún se aferraba a prácticas antiguas, buscando respuestas en lugares erróneos. A menudo, Elías miraba a Eliseo, quien, a pesar de su juventud, mostraba un fuego en sus ojos, ese fuego que prometía,
quizás, el anhelo de restaurar el corazón de Israel. Se encontraron en una aldea donde los ídolos eran venerados como protectores, y la gente miraba a las estatuas con la misma devoción con que habían mirado al fuego que consumió la ofrenda en el monte Carmelo. El corazón de Elías ardía al ver cómo la verdad se desvanecía ante la falsedad. En ese momento, percibió que la única manera de cambiar aquel pueblo era a través de un poder viviente, el mismo que había descendido en la forma de fuego. Elías, lleno de nuevo por el Espíritu Santo, se dirigió a la multitud. En el nombre del Dios de Israel, que ha hecho maravillas entre nosotros, te exhorto a que abandones a los ídolos y te vuelvas a Él de todo corazón. Eliseo observó, sintiendo en sus entrañas la urgencia del mensaje, una promesa divina de transformación estaba aunque aún lejana, y llegó a entender que su papel en todo esto se iría revelando. Mientras la multitud murmullaba, Elías proclamó: Así dice el Señor, voy a levantar un remanente fiel que no será cautivo de la desobediencia. Su corazón latía con poder, un crescendo de esperanza que reverberaba en el aire. En ese instante, se desató una ola de convicción, y el pueblo comenzó a llorar, reconociendo su propio pecado. Así, Eliseo comprendió que lo que había de venir no era solo juicio, sino también la posibilidad de un despertar. Pero mientras las lágrimas caían, los cielos se oscurecieron de nuevo, y un viento frío sopló a través de los árboles. Elías miró hacia arriba, sintiendo el peso de algo profundamente significativo en la atmósfera. El diálogo de Dios aún se desarrollaba, revelando en cada paso un nuevo diseño, mientras las montañas respiraban al unísono de la certeza de lo que vendría. El futuro de Israel estaba siendo tejido por las manos del Creador. La obra apenas comenzaba, y en el horizonte se bosquejaba otra revelación, y he aquí, el camino del Señor será revelado a través de aquellos que están dispuestos a escuchar y actuar. Eliseo sintió que su corazón ardía, y comprendió que el plan divino se desplegaba, invitándolo a participar del misterio sagrado que aún esperaba ser revelado. Al amanecer siguiente, Elías y Eliseo continuaron su viaje, el peso de la misión en sus corazones. Caminaban por caminos polvorientos que los llevaban hacia la ciudad de Betel, un lugar lleno de idolatría y oscura influencia. Como los dos profetas se acercaban a sus puertas, inquietudes comenzaron a despertar en la mente de Eliseo. ¿Qué diremos a este pueblo, maestro?, preguntó. En su voz había mezcla de temor y expectativa. Elías, con su mirada fija en el horizonte, respondió: Dios quiere manifestar su gloria en medio de la desesperanza. Hay un tiempo para proclamar su verdad. Mientras entraban en la ciudad, una multitud se reunía a su alrededor, atraída por la presencia imponente del profeta y su joven discípulo. El eco de las doctrinas vacías reverberaba en el aire, como un lamento que buscaba ser aliviado. Escuchad, comenzó Elías, su voz resonando en las calles de piedra. Así dice el Señor: he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado sus súplicas. No abandonarán mi pacto eternamente. A medida que sus palabras atravesaban la atmósfera tibia, Eliseo sintió como un fuego nuevo se encendía en su interior. Sabía que estaban ante un momento decisivo. Al mirar al pueblo, Eliseo notó a un grupo de sacerdotes de Baal, cuyos rostros estaban llenos de arrogancia. Se habían apoderado del lugar como si la verdad de Dios no fuera más que un susurro. Sin embargo, Elías no dudó. Decidió confrontar la opresión con el poder del Altísimo. Venid, juntos nos encontraremos en un desafío que mostrará quién es el verdadero Dios. Proclamó. La multitud se agitó, murmurando y contemplando lo que les esperaba. Poco después, se establecieron reglas para el desafío. En un alto cerro, los sacerdotes de Baal ofrecieron un sacrificio, clamando a su Dios, gimiendo y danzando alrededor del altar durante horas. Eliseo observaba, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. En medio de sus gritos y desespero, Elías se mantuvo firme. Cuando el sol se declinaba hacia el ocaso, se acercó. Gritad más fuerte. Les dijo Elías, su voz un respiro en el viento. Quizás su Dios está ocupado o se ha apartado. Aquellas palabras ardieron en el corazón de los sacerdotes, pero sus esfuerzos fueron en vano. La confusión y la desesperación solo crecieron en su falta de respuesta. Finalmente, llegó el momento del sacrificio de Elías.
con la confianza de un hombre llamado por Dios, levantó su altar, colocando la madera con precisión y ofreció el sacrificio. Luego, ordenó que se llevara agua para empapar todo. 3 veces lo hicieron, inundando el altar. Eliseo sintió un escalofrío recorriendo su espalda, estaba al borde de lo extraordinario. Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, clamó Elías, muéstrales hoy que tú eres Dios. Instantáneamente, mientras las palabras salían de su boca, el cielo se oscureció nuevamente, y un fuego ardiente descendió de lo alto, consumiendo el sacrificio, la leña y hasta las piedras del altar. La multitud se quedó en silencio, el temor se instaló en sus corazones, y entendieron que el verdadero Dios estaba en medio de ellos. Ante esta manifestación palpable del poder divino, Eliseo se sintió transitar de la incredulidad hacia una profunda fe. La esperanza de restauración para Israel se encendía como un nuevo amanecer, pero en lo profundo, un nuevo reto aguardaba, y Elías lo sentía. ¿Quién gobernará el corazón de este pueblo cuando la maravilla cesa? Entonces, mientras el humo del sacrificio y el fuego ascendente se disipaban en el aire, el séquito de Baal caía de rodillas. Un grito colectivo de reconocimiento resonó: el Señor es Dios. El pueblo estaba un paso más cerca, una luz de transformación comenzaba a brillar, pero las sombras seguían acechando en el corazón del país. Porque ahora, en el silencio que siguió al rugido del fuego divino, el susurro de la soberanía de Dios se oyó de nuevo. Allí, entre las llamas de la revelación, el Espíritu hablaba de un nuevo desafío: la obra no ha terminado, ahora deben ser guiados, y el futuro de mi nación está sujeto a aquellos que llevan mi promesa. Eliseo comprendió que su camino estaba solo al comienzo, y el verdadero llamado para restaurar a Israel estaba por desenrollarse en un costoso viaje de fe. Con la atmósfera aún cargada de temor y reverencia, Elías y Eliseo observaron cómo la multitud, asombrada ante la manifestación del poder divino, comenzaba a convertirse. Aquellos que una vez habían adorado ídolos ahora se veían obligados por la fuerza del Espíritu a reconocer al único y verdadero Dios. Pero la obra del cielo no terminaba solo con un grito de alabanza, había un camino por recorrer, y las pruebas todavía acechaban. Maestro, susurró Eliseo mientras miraban la multitud que se rendía, ¿cómo guiarás a este pueblo que ha estado sumido en la oscuridad durante tanto tiempo? Elías, con un aire de solemnidad, asintió. En el corazón del pueblo hay una necesidad de arrepentimiento. Ellos han sido sacudidos por el fuego, pero para que esta transformación sea duradera, deben conocer la ley del Señor. Deben ser instruidos en su camino. Entonces, Elías se elevó ante la multitud que ahora lo observaba con admiración y miedo. Escuchad, Israel. No basta solo con reconocer a Dios, es tiempo de volver a Él de todo corazón y apartarse de sus ídolos. Arrepentíos, y buscad al Señor, porque Él es misericordioso y grande en amor. Las palabras de Elías resonaron por las calles, golpeando los corazones de quienes durante años habían vivido bajo la opresión de la falsa adoración. Eliseo, sintiendo la urgencia del momento, se unió a su maestro, compartiendo su propia voz en un clamor de esperanza y redención. Que se levante un nuevo pacto entre vosotros y el Señor, el Dios verdadero. Él es fiel y cumplirá su promesa. Mientras el eco de su llamado retumbaba en las paredes de la ciudad, el grupo de sacerdotes de Baal, que habían presenciado la destrucción de su altar, se retiró en vergüenza y temor. En sus rostros se leía la preocupación, sabían que su influencia había llegado a su fin. Pero incluso en su derrota, el desafío que presentaban no se desvanecía tan fácilmente. Un resurgimiento podría aún gestarse en la sombra de la incredulidad. A medida que el sol comenzaba su descenso en el horizonte, Elías y Eliseo se dirigieron hacia un lugar apartado. Todavía queda mucho por hacer, dijo Elías, con la mirada fija sobre el campo que se extendía ante ellos, porque el corazón del pueblo no ha encontrado aún la paz. Necesitamos fervientemente la intervención de Dios. De repente, un viento sobrecogedor sopló, como si el mismo cielo respondiera a su súplica silenciosa. Eliseo sintió un estremecimiento en su ser, una promesa de lo que estaba por venir. Un silencio penetrante envolvió la tierra, como si todo lo creado sostuviera el aliento, esperando la dirección divina. ¿Qué será esto?, preguntó Eliseo, desconcertado. Un hato,
mi hijo, respondió Elías, es el preludio de un nuevo movimiento en la historia de Israel. Prepárate, porque el poder de Dios no se detiene aquí. Él utilizará a aquellos que estén dispuestos a seguirlo, y las pruebas de la fe vendrán no solo para los súbditos, sino para aquellos que se levantan como líderes. En ese instante, borrascas de revelación inundaron la mente de Eliseo. Él comprendió que el desafío no solo era contra los ídolos de madera y piedra, sino también contra la incredulidad arraigada en los corazones de su pueblo. Su jornada apenas comenzaba, pero la soberanía de Dios ya estaba en marcha. Levanta los ojos, dijo Elías, señalando el cielo. Pronto verás que hay un Dios que no solo responde a la alabanza, sino que también desafía la desconfianza. Debemos estar listos, porque incluso en este momento de victoria, se alza una sombra de una batalla aún mayor. La grandeza de su gloria será revelada, y la fidelidad de Dios llevará al pueblo a un nuevo entendimiento. El viento comenzó a amainar, y con él, un nuevo entendimiento en el corazón de Eliseo. Y entonces, en un susurro sagrado, lo que parecía caos en la tierra resonó con un eco de propósito divino, que el corazón de Israel sea moldeado con fuego, porque en su purificación se hallará mi promesa cumplida. Así, Eliseo ahora sabía que su vida estaba entrelazada en un plan que iba mucho más allá de lo que los ojos humanos podían ver. El día amanece en Israel, y un nuevo aire se siente en cada rincón de la tierra. Elías se dirigió al regazo de su amado pueblo, con un corazón lleno de determinación. La obra del Señor ha comenzado, dijo, su voz impregnada de fervor. Estad atentos, porque Dios está en movimiento, y su mano está lista para sanar y restaurar. Mientras la multitud se congregaba en las afueras de la ciudad, Elías y Eliseo pudieron ver la transformación en los rostros de aquellos que una vez temieron los falsos dioses. La esperanza brillaba en sus ojos, y aunque el fuego del arrepentimiento aún ardía en sus corazones, el camino hacia la sanación no sería sencillo. Elías convocó a los ancianos de Israel, aquellos que habían visto el alzamiento de la idolatría y el sincero llamado al retorno. Escuchad, ancianos, les dijo, con una intensidad que resonaba como un tambor sagrado. Debéis ser los primeros en regresar a Jehová. Cargáis sobre vosotros la responsabilidad de guiar a esta generación hacia la verdad y la luz. No os dejéis desviar por la sombra de los ídolos que una vez venerasteis. El grupo de ancianos, apesadumbrados por los pecados del pasado, respondió en un unísono de humildad. Nos arrepentimos, Elías, y tomaremos el camino del Señor. Pero, ¿cómo podremos asegurarnos de que este pueblo no caiga otra vez en la trampa de la iniquidad? Elías miró a Eliseo y vio en él el potencial para ser un faro en medio de la oscuridad. Eliseo, llamó al joven profeta, habla. Comparte con ellos lo que has aprendido, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Eliseo, sintiendo el peso de la responsabilidad, se acercó a la multitud. Hermanos, no es solo el arrepentimiento lo que se necesita, sino la enseñanza de la palabra de Dios, que es nuestra vida y nuestra salvación. Como se dice en la Escritura, en el corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, Salmo 119, 11. Aprendamos los caminos del Señor para que podamos vivir en libertad bajo su gracia. Los ancianos asintieron, y con cada palabra de Eliseo, el corazón de la multitud se llenaba más de deseo de seguir el camino de Jehová. Pero en el aire también había un aliento de desafío. Desde la distancia, sombras se dibujaban contra la luz del alba, un nuevo ejército se formaba en la oposición. Los sacerdotes de Baal, humillados y decididos, comenzaron a conspirar en secreto, buscando recuperar su influencia perdida. Líderes de la idolatría se reunían en oscuros santuarios, reavivando la rebelión en el corazón de aquellos que aún se aferraban a sus viejas prácticas. Elías, percibiendo el peligro inminente, comprendió que la batalla por el corazón de Israel sería feroz. Amo a este pueblo, exclamó, pero aún hay almas que permanecerán tentadas por las sombras del pasado. Preparémonos para la guerra espiritual que se avecina. Dios está con nosotros, pero debemos estar listos para luchar, no solo con palabras, sino también con acción y sacrificio. Mientras los rumores del resurgimiento de la idolatría comenzaban a extenderse como un eco en la montaña, Elías sintió la inquietud del cielo. Debo buscar la voz de Dios.
Él tiene un plan en medio de esta serie de pruebas que se aproximan, reflexionó en su interior, preparándose para una revelación que podría cambiar el rumbo de la historia de Israel. Fue en ese momento de sobriedad que el cielo se cubrió con nubes oscurecidas, y un estruendo de truenos resonó en la lejanía, como un llamado urgente del Señor a su pueblo. Eliseo, sintiendo también la intensidad creciente, volvió su mirada hacia el maestro. ¿Qué significa esto, Elías? Prepárate, Eliseo. Dios hablará, y lo que revelará no solo reestructurará la fe de Israel, sino que también conllevará un desafío que llenará de vida el espíritu del pueblo, llevándolos a un entendimiento profundo de su verdadera redención e identidad. Mantén los ojos abiertos y el corazón alerta para lo que vendrá, porque en la oscuridad de esta tormenta, veremos la gloria de Dios manifestarse. Así, la obra de restauración había comenzado, pero también el eco de la batalla se escuchaba a lo lejos. Un nuevo ciclo de fe y desafío emergía, y la proclamación del pacto de Dios debía hacerse conocer, una vez más, a toda la nación, ante la sombra de lo que podría ser su más grande prueba. La historia estaba a punto de dar un giro, y Eliseo, en ese instante, sintió que su vida estaba entrelazada con un plan divino que por su grandeza, no podía ser ignorado. Mientras las nubes se acumulaban en el cielo grisáceo, Elías se adentró en la montaña, acompañado de Eliseo. Su corazón latía con fuerza, y la urgencia de su misión era palpable en el aire. Sabía que el tiempo de revelaciones se acercaba, Dios estaba a punto de mostrar su mano poderosa, y debía estar listo para actuar bajo su dirección. Al llegar a la cima, Elías se detuvo y levantó sus manos al cielo, clamando con fervor. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, escucha mi súplica. Tu pueblo está en el borde del abismo, y solo tú puedes salvarlo. Desciende y muéstrales tu gloria para que sepan que solo tú eres el verdadero Dios. El viento comenzó a soplar con fuerza, llevando consigo sus palabras hacia el cielo. Eliseo, a su lado, sintió un estremecimiento interior. Era como si la creación misma respondiera a la súplica de su maestro. La naturaleza rugía en anticipación, mientras relámpagos iluminaban el horizonte. Vemos la batalla que viene, maestro, expresó Eliseo, con la mirada fija hacia la distancia. Los sacerdotes de Baal han conjurado su fuerza, y su oscuridad se cierne sobre Israel. Pero ¿cómo podemos enfrentar su maldad? Con fe y con la potestad que se nos ha dado, respondió Elías, su voz firme como el acero. No lucharemos con espadas o lanzas, sino con la poderosa palabra de Dios. La luz disipará la oscuridad. A un solo Dios, la verdad será proclamada. Entonces, de repente, un trueno retumbó, y una brillante luz centelleó a través de las nubes, como un relámpago que hizo temblar la tierra. El pueblo, aún en los valles, sintió la sacudida y miró hacia arriba, temerosos y expectantes. El llamado de Elías había resonado más allá de la montaña, se sentía un profundo cambio en el ambiente. Este día será un testimonio, declaró Elías, un testimonio de que Jehová es Dios, y Baal no tiene poder. Debemos reunir al pueblo en el monte Carmelo. Allí, Dios se mostrará, y su respuesta será clara. El joven Eliseo observó cómo la multitud comenzaba a esconder su temor y a llenarse de anhelo. Las palabras de su maestro eran como un bálsamo para sus almas atribuladas. Mientras tanto, en los recovecos de Israel, los sacerdotes de Baal se congregaban en su sagrado templo, inquietos y desconcertados. ¿Qué hacemos? Este Elías ha desafiado a nuestro Dios, murmuraban entre ellos. Su valentía crece cada día. Necesitamos una respuesta, algo que afirme nuestra autoridad. Debemos actuar ahora. Sin embargo, en la profundidad de sus corazones, sabían que la sombra de los acontecimientos que se avecinaban era ominosa. Con temor, se dieron cuenta de que su tiempo se acortaba, que el altar del verdadero Dios comenzaría a ser levantado una vez más. Elías, sintiendo el aumento de la tensión y el clamor por la verdad, anunció a los ancianos y al pueblo: convocad a Israel, dejad que sean testigos del poder del Señor. La noticia del desafío se extendió como pólvora, y en poco tiempo, hombres, mujeres, y niños comenzaron a congregarse en el monte, ansiosos por ver la gloria de Dios. Mientras la multitud se apiñaba, Elías se volvió hacia Eliseo.
Estamos en la frontera de lo sobrenatural. Dios tiene en su corazón un plan que revelará a toda la nación. Recuerda, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Al mismo tiempo, un inquietante silencio se cernía sobre los sacerdotes de Baal, el cual se convertiría en el preludio de un día en que el cielo abriría su compuerta. La presencia de Dios, palpable en el aire, prometía un enfrentamiento que definiría la fe de Israel para generaciones venideras. Así, bajo la tormenta inminente, un nuevo capítulo estaba por comenzar, un capítulo donde la verdad sería revelada en su máxima expresión y donde el poder de Dios demostraría que frente a los ídolos de la tierra, nada podía igualar su grandeza. La historia de Israel, marcada por la redención y la transformación, estaba por dar un giro inesperado, y en el corazón de cada israelita latía la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero, ¿qué más revelará Dios en esta tensión entre la luz y la oscuridad? El panorama del encuentro se acercaba, y mientras cada paso resonaba en el suelo, el cielo temblaba con promesas visibles de un poder divino que no podía ser ignorado. Mientras la multitud se reunía en el Monte Carmelo, el aire se impregnaba de expectación. Hombres y mujeres de corazones atribulados aguardaban, algunos con lágrimas en los ojos, otros con dudas fermentadas por años de idolatría. La voz del profeta Elías resonaba como un eco, llamando a su pueblo a volver al verdadero Dios. Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguelo, pero si Baal, ide en pos de él, proclamaba Elías con una autoridad que sacudía los cimientos de la fe de la nación. La multitud, enmudecida, sentía que los ecos de historia y desesperación convergían en ese instante crucial. El viento silbaba entre los árboles, llevando consigo un susurro de lo divino. Eliseo observaba a su maestro, admirando la valentía que brotaba de su ser, como la fuente de agua viva que resurge en medio del desierto. Sin embargo, en su interior, una pregunta persistía: ¿cómo se manifestará el poder de Dios hoy? Los sacerdotes de Baal, por su parte, habían reunido sus mejores hombres, aderezados con ornamentos y símbolos de su fe errónea. Con un aire de arrogancia, comenzaron a danzar en torno a su altar, invocando la ira de su Dios con gritos y sacrificios. El sonido de su clamor resonaba a través del valle, pero el cielo permanecía callado, indiferente a sus súplicas vacías. «Oh Baal, respóndenos», gritaban, mientras se cortaban las manos, derramando su sangre en el altar forjado de sueños rotos y falsas esperanzas. Pero ni un destello, ni una chispa de poder se manifestó. La luz de la tarde se desvanecía, y un denso silencio envolvía el monte. Entonces Elías, con una mirada firme y serena, se acercó al altar del Señor. «Reuníme aquí, hijos de Israel», ordenó, mientras cada mirada se posaba sobre él, esperanzada. «Vamos a construir el altar que fue derribado». Con manos hábiles y firmeza en su espíritu, comenzó a levantar las piedras, recordando como un día, ese mismo altar había estado en pie, llamando a la adoración del único Dios verdadero. Cada piedra colocada contaba una historia, y cada susurro de la multitud resonaba en unión. «Dame agua», pidió al pueblo, empapad el sacrificio. 3 veces lo hicieron y antes de presentarse la ofrenda, el altar saturado de agua simbolizaba los corazones de un pueblo sediento de verdad. Con las manos extendidas hacia el cielo estrellado, Elías clamó con fervor: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sea hoy conocido que tú eres Dios en medio de este pueblo. Responde a mi clamor, y que este pueblo sepa que tú eres Dios y que vuelve sus corazones a ti». Al instante, el fuego del cielo descendió, consumiendo el sacrificio, el altar y aún la tierra empapada. Los ojos de todos se agrandaron, y un grito de maravilla salió de sus labios. La multitud cayó postrada, reconociendo que solo Jehová era Dios. Los sacerdotes de Baal fueron despojados de sus ídolos, y la verdad reveladora iluminó sus corazones oscuros. «Jehová es Dios», resonó en ecos vibrantes entre los montes. El temor del Señor se apoderó de ellos, y las cadenas de la idolatría comenzaron a romperse. El día había llegado para una transfiguración divina inesperada. El poder de Dios, vibrante y palpable, había salido a la luz, pero el propósito del Señor aún no había sido revelado completamente. En la profunda noche,
el cielo aún guardaba secretos que los corazones fieles anhelaban descubrir. ¿Qué significaba realmente esta manifestación de gloria? ¿Qué más tenía Dios escrito en su plan soberano mientras el pueblo y sus líderes comenzaban a despertar de su letargo espiritual? En el aire flotaba este misterio, como el perfume de un nuevo amanecer, recordando que el camino de la verdadera fe apenas comenzaba y que la soberanía de Dios todavía tenía más sorpresas reservadas. Elías, con el corazón rebosante de gratitud y asombro, se encontraba rodeado de los suyos, aliviados por la revelación divina. Aquella escena, donde Jehová había manifestado su gloria de manera tan contundente, resonaría por generaciones. Sin embargo, en el aire había un susurro de inquietud. ¿Qué haría el rey Acab tras este poderoso acto de Dios? La multitud, aún postrada, comenzaba a levantarse y los rostros que antes estaban llenos de confusión ahora brillaban con expectativa. Era un nuevo amanecer, un despertar de la fe que había estado dormida por tanto tiempo. El pueblo, tocado por un fuego que no solo consumió el altar, sino también las dudas en sus corazones, se arremolinó alrededor de Elías. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Eliseo, su mirada reflejando el fervor de su maestro. ¿Cómo podemos llevar esta verdad a cada rincón de Israel? Elías, con una voz firme y resuelta, respondió: destruid a los profetas de Baal. No hay lugar para la idolatría en la casa del Señor. La luz de Jehová ha brotado, y no permitiremos que las sombras del paganismo regresen a este pueblo. Las palabras de Elías fueron como un estandarte en medio de la batalla espiritual. La multitud, renovada en su propósito, se dispersó en busca de los profetas de Baal. La determinación se había apoderado de ellos, y ya no había vuelta atrás. Mientras tanto, Acab regresaba a palacio, su rostro torcida por el desasosiego y el enojo. Había sido despojado de su soberanía ante el pueblo, y su corazón se llenó de resistencia. En su clamor hacia Jezabel, alentó la persecución del profeta. Manda a buscar a Elías, dijo con seca voz. Que no quede un solo hombre de este pueblo que incite a la revuelta contra nuestros dioses. Yo haré justicia. El tiempo avanzaba con el peso de la incertidumbre, pero Elías ya no temía. A medida que los sacerdotes de Baal caían, la voz del cielo resonaba aún en su corazón. ¿Qué pasará con nosotros?, se preguntaban algunos, pues sabían que la ira de Jezabel podía ser feroz. Pero en la profundidad del alma de cada persona que había presenciado el fuego, la esperanza ardía como una antorcha, iluminando el camino hacia el futuro. Cuando Elías vio que las cosas comenzaban a tomar un rumbo peligroso, se volvió hacia el pueblo y les dijo: no temáis. El Señor es con nosotros. El fuego que consumió nuestro sacrificio no se ha apagado, su luz nos guiará en la oscuridad que se avecina. Vuestra fe es más poderosa que cualquier espada o trono terrenal. De aquí en adelante, seamos un pueblo que camina bajo el dominio del Dios vivo. Pero justo cuando la esperanza parecía afianzarse en el corazón de los fieles, un profundo silencio se adueñó del monte. La atmósfera cambiaba, y con un temblor inesperado, el cielo se oscureció. Las nubes comenzaron a acumularse ominosamente, como si el mismo cosmos estuviera contemplando la confrontación entre el bien y el mal. Entonces, a través del estruendo de las puertas del cielo que se abrían, fue que Dios habló a Elías: este es solo el comienzo. Nuevas pruebas vendrán para perfeccionar la fe de mi pueblo. El camino hacia la restauración es espinoso y no estará exento de desafíos. Pero yo estaré contigo. Prepara tu corazón, porque mientras tú crees que has visto mi gloria, está por venir una revelación aún mayor. La inquietud invadió a Elías y a quienes le rodeaban. El propósito soberano de Dios comenzaba a desarrollarse ante ellos, y así, en el susurro de aquel viento violento, se sentía el indescriptible eco de la historia. La liberación de Israel sería sin duda un viaje lleno de enigmas, donde cada paso daría paso a un tiempo de grandes milagros y desafíos que forjarían al pueblo como martillo en el fuego. ¿Podría Elías estar listo para lo que se avecinaba? ¿Cuáles serían los secretos que Dios había guardado para un pueblo que, a pesar de su desobediencia, aún anhelaba volver a su Creador? La jornada apenas comenzaba, y la luz de la revelación se encendía en la distancia, prometiendo un futuro que iría más allá de lo que hubo sido imaginado. El cielo comenzó a iluminar el monte Carmelo, pero la atmósfera estaba cargada de misterio y expectativa.
Tras el asombroso descenso del fuego de Dios, Elías sabía que esta victoria traería consigo sombras de desafío y confrontación. Con la voz que resonaba como un trueno, dirigió su mirada hacia la multitud, que aún temblaba bajo la poderosa manifestación divina. Hijos de Israel. Este día ha sido un testimonio de que Jehová es Dios, y Baal no tiene poder. Pero esta victoria no es el final, sino el principio. El camino de la restauración es largo, y las dudas de antaño acechan como un lobo en la oscuridad, declaró Elías, su corazón rebosante de fervor divino. El pueblo, ahora con corazones sensibles y receptivos, prestaba atención a cada palabra del profeta. Debemos permanecer firmes. La idolatría no se erradicará rápidamente de nuestros corazones ni de nuestras tierras. El enemigo no descansa, y como un río turbulento, buscará arrastrarnos de vuelta a la oscuridad, advirtió, mientras su voz resonaba en su interior. El pueblo sostenía su aliento, reconociendo la verdad en las palabras de Elías. Sabían que eran vulnerables a las influencias engañosas que aún habitaban en su entorno. La necesidad de una respuesta radical se manifestaba, e incluso aquellos que habían visto el fuego de Dios respondían con una mezcla de fe renovada y el temor de que la idolatría pudiera reaparecer. Así dice el Señor, conságrate a mí, y yo haré de ti un pueblo que no será sacudido por los vientos de la tentación. El que planta su fe en mí permanece firme, pero el que mira hacia atrás a los ídolos caerá, continuó Elías, sus palabras infiltrándose en la profundidad de las almas presentes. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, un estremecimiento recorrió la multitud. Al observar el cielo oscurecerse, Eliseo sintió que lo sobrenatural estaba a punto de manifestarse una vez más. En ese preciso instante, un grupo de ancianos se acercó al profeta, agachando sus cabezas en arrepentimiento. Elías, danos instrucciones para nuestro caminar en este tiempo de restauración, suplicaron. El corazón de Elías se llenó de compasión al ver su sinceridad, y respondió, debéis restaurar los altares que han estado derribados, y enseñar a vuestros hijos los caminos del Señor. La verdadera transformación implica no solo el reconocimiento del poder de Dios, sino una dedicación genuina a vivir conforme a su ley. En ese momento de fervor colectivo, el cielo pareció oscurecerse aún más, y un viento fuerte y frío se levantó, como un presagio ominoso. Las nubes se reunían, y Eliseo sintió en su ser que algo primordial estaba en juego. ¿Qué sucede?, preguntó a Elías, con una creciente inquietud. Los ángeles luchan en las alturas, Eliseo. La victoria espiritual que hemos reclamado debe ser defendida. Aunque el fuego ha descendido, la lucha por el corazón de este pueblo apenas comienza. La oscuridad no se rendirá fácilmente, respondió Elías, con la determinación que le caracterizaba. La multitud se inquietó al observar cómo el cielo parecía vibrar con una energía divina. Elías, sintiendo el peso del cielo sobre sus hombros, elevó su voz nuevamente. Prepárense para la batalla. Aquellos que creen en el Señor deben vestirse con toda la armadura de Dios, preparados para resistir en el día malo. No mirar atrás, no ceder ante la tentación, porque lo que estamos viviendo es el tiempo del fin para los ídolos que han oscurecido nuestra visión. Las palabras respiraban en el aire como una oración encendida. A medida que la congregación se unía en oración ferviente, la tierra misma parecía retumbar, como si el suelo reclamara la promesa de liberación. Sin embargo, en la distancia, se podían escuchar los tambores de un ejército de Baal, que se agitaban al ver la gloria de Dios revelada. El espíritu de Jezabel había despertado, y su ira se encendió al omnipresente desafío de Elías. Un oscuro agujero de desconexión se hinchó a medida que el rey Acab era alertado del clamor de su pueblo y la proclamación del profeta. Su día de juicio llegará, no puedo permitir que esto continúe, murmuró con rencor mientras se preparaba para procurar venganza. En medio de la agitación, Elías sintió que Dios le susurraba al corazón. Este puede ser un momento revocante para su pueblo si se mantienen fieles, pero una vez más deben estar listos, porque su enemigo no descansará. He enviado a los profetas que sostendrán sus manos, pero ellos deben ser respaldados por los corazones de los fieles, recordó el Señor. Delante de él, Eliseo sintió un llamado fresco dentro de sí, una urgencia que picaba en sus entrañas. Lucharía con Elías, lucharía por el futuro de Israel.
La oscuridad y la luz bailarían una vez más en el escenario de la historia, el eco de lo eterno resonaba en su ser. Dame fuerzas, clamó en su interior. Antes de que la noche se asentara por completo, Elías finalmente le dijo, debemos prepararnos para el próximo acto. La batalla no solo se librará en el monte, sino en cada corazón y casa de este pueblo. Los días de prueba se acercan, y donde hay lucha, también hay victoria. Así, con la determinación plantada en sus corazones, Elías y Eliseo se acercaban al amanecer de una nueva batalla que se estaba gestando. La escena se estaba preparando para el despliegue de la gloria de Dios, donde el pueblo se hallaría en medio del poder divino, deseoso de la verdad. Mientras el viento aullaba a su alrededor, se sentía un vibrar en el aire, prometiendo revelaciones que girarían el rumbo de la fe de Israel. ¿Y qué se revelará en la próxima confrontación? ¿Tendrán el pueblo la fuerza y la resistencia para mirar hacia adelante? El eco de las preguntas se entrelazaba en el silencio nocturno, dejando perplejo el corazón de muchos mientras aguardaban la guía de Dios en la oscuridad que se cernía.